Conoce la impresionante historia y origen del arroz. El arroz es uno de los granos más consumidos del planeta, más de 3.100 millones de personas se nutren de él cada día. En el mundo moderno, tiene una gran importancia como alimento básico. Sigue leyendo y descubre con nosotros la historia de este cereal, cómo fue que llegó a ser tan popular, y por qué tanta gente gusta de comerlo. El arroz comenzó a cultivarse hace casi 10.000 años, en la región de Asia tropical y subtropical, especialmente en zonas muy húmedas. A partir de ahí, este cultivo se convirtió en el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. En la actualidad, ocupa el segundo lugar de consumo después del trigo en todo el mundo. El arroz proporciona más calorías por hectárea cultivada que cualquier otro cereal cultivado en el mundo. El origen del arroz en el mundo. Los científicos tienen varias teorías acerca del origen del arroz, pero se tiene constancia que su cultivo se inició en Asia, en concreto, entre la India y China, hace unos 10.000 años. Luego comenzó a diseminarse por el continente, por lo que pasó a Tailandia hace unos 5.000 años. Más tarde se llegó su cultivo a Vietnam, Camboya, Japón y Corea. Finalmente, el arroz llega a Europa, Occidente, hacia el año 320 a.C. Se dice que Alejandro Magno probó el arroz en la India en sus viajes de conquista hacia el 320 a.C., y lo llevó a Grecia. Comenta Teofasto, un filósofo griego acerca de los indios. Siembran sobre todo el arroz, Oryza sativa, con el que hacen su hervido. Es semejante a la escanda, y cuando se le quita la cascarilla, forma una especie de gachas fácilmente digeribles. Se parece externamente, cuando está crecido, a la cizaña, y se desarrolla dentro del agua durante mucho tiempo. El Imperio Romano. Una historia aparte y muy particular, resulta el consumo del arroz en el Imperio Romano, ya que este cereal procedía de Oriente. Se cultivaba en las tierras lejanas de Asia, en donde se compraba y era llevado al lomo de bestia a los distintos confines del imperio. Es decir, todo el arroz que se consumía en Europa, en aquellos tiempos era llevado de Siria, Babilonia y la India principalmente. El arroz era un producto de lujo, más caro que la cebada y el trigo. Además, se le reconocía como un producto saludable y medicinal, porque calmaba los males de estómago, como la diarrea y otras afecciones intestinales. En España. Por primera vez, a raíz del dominio musulmán de Al-Ándalus en España, que comienza el cultivo de arroz en Europa. Principalmente en España, donde en grandes extensiones de Andalucía se sembraba este cereal. El arroz comenzó a usarse para la preparación de deliciosos postres, como el arroz con leche de almendras y canela. En otras partes de Europa, luego de la caída de Roma, continuó el consumo de arroz, y era también muy usado en dulces. Un ejemplo de ello, como menciona la crónica, se dice que Luis IX ofreció este postre en una comida a la que asistió Santo Tomás de Aquino, a mediados del siglo XIII. Los árabes. Los árabes conocían el arroz como arroz, siendo ellos los principales promotores de su cultivo en África del Norte. Luego, como ya lo hemos dicho, introducen su cultivo en Europa, ya que antes solo era llevado y consumido. Corría el siglo IV, y los árabes en su expansión territorial, introducen el cultivo de arroz en Egipto. También lo hacen en todo el norte de África en países como Argelia, Túnez, Libia y Marruecos, que pasan a convertirse en productores de arroz. ¿Por qué se llama arroz? El nombre del arroz etimológicamente proviene del sánscrito. En nuestro alfabeto se escribiría así, brigir. Existe también una raíz proveniente del idioma indio, relacionada con el persa, birik, para finalmente llegar al idioma tamil donde se le llama arisi. Es muy probable que de esta última se haya trasladado al griego, donde se llama orisa, de donde el latín y otros idiomas europeos, como el italiano, francés, inglés y otros, tomaron la raíz del nombre. En España la historia fue diferente,
ya que el término etimológico se recoge del árabe, que es muy probable que haya tomado la raíz tamil para definir el nombre del arroz. Ruiz, con la que conocemos actualmente en el idioma castellano al este rico cereal. Es así, que en el idioma árabe, la palabra se denomina arroz, y se hispaniza en la península ibérica con el nombre arroz. Ya podemos claramente darnos cuenta cómo es que en el español se llama arroz. Es muy probable que la raíz se mantenga en otros idiomas del mundo, en especial los que se hablan en Asia, de donde proviene el nombre. Por ejemplo, en el idioma chino, se le llama baifan, que corresponde a una modificación de la raíz indo-persa, biring. Cuando llegó el arroz a América, se dice, en especial con datos históricos, que el arroz llegó a América de la mano del mismo Cristóbal Colón, ahí por el año 1493, uno después del descubrimiento de América. En el segundo viaje de Colón a las Indias, como le llamaba, es cuando llevan granos de arroz a América. En principio, no fue fácil la adaptación del arroz, en especial la especie europea que fue traída de España, por lo que devino después de aquel año muchos intentos para lograr adaptar a este cereal a las tierras americanas. La completa adaptación y primera cosecha pudo lograrse en el año 1512. Es decir, 19 años después de la llegada a tierras dominicanas, ya que fue allí donde se cultivó por primera vez. Luego de ello, lo demás fue una adaptación completa al nuevo continente. En América existía una especie de arroz silvestre de nombre cizaña acuática, pero su consumo era escaso, y no muy habitual, debido a no ser para los nativos un producto agrícola, sino más bien un fruto silvestre. Espero que te haya gustado este video. Síguenos en nuestro canal de YouTube, para recibir más novedades acerca del arroz.